Hola, buenas tardes. Bueno, me han surgido que me han llegado algunas dudas de cómo realizar la simulación del ejemplo 3.4 y entonces pues voy a tratar de explicar algunas cosas, a ver si con eso se resuelven las dudas o probablemente existan más dudas, ¿verdad? Pero bueno, a ver, vamos a ver. Entonces, ¿en qué consiste el ejemplo 3.4? Vamos a ver. Eh, bueno, el ejemplo 3.4 es encontrar la dinámica de un robot de 2 grados de libertad que tiene esta configuración. Es la figura 3.5. Eh, sabemos que hay aquí este brazo se va a estar moviendo en el plano X y Y es decir, que este se va a estar moviendo en el plano del piso, ¿verdad? No como lo habíamos visto en las configuraciones anteriores, donde se movía en el plano de una pared, ¿no? En este caso, pues sabemos que también son 2 grados de libertad, entonces tiene dos entradas, ¿verdad? Que sería tau 1, este movimiento, y tau 2 en el mismo eje de la Z se pone otro actuador, ya podría ser un motor, donde nos proporciona el tau 2, ¿no? Este tau 2 mueve el brazo, este bracito que está aquí, lo mueve a través de una polea, ¿no? Entonces, lo raro de esta configuración, pues es que el primer brazo, pues no tiene, es como lo habíamos visto, ¿no? Tiene un centro de masa y realizamos los cálculos con respecto al centro de masa, ¿cierto? Pero el brazo 2 tiene una configuración extraña, ¿no? No está en esta forma que sería, en esta forma lineal, no lo está. Y entonces, su centro de masa, por lo tanto, está fuera de este eje, ¿no? Entonces, tenemos un ángulo Q1 que se está moviendo y posteriormente pues tenemos un ángulo que estaría desviando, un ángulo teta. Estos serían parámetros, realmente serían todos los parámetros. Sería como tener la longitud del centro de masa, la masa 1, la inercia 1, L1, la masa 2 y 2, y LC2, ¿no? Esto sería también un parámetro. Entonces, eh, ¿qué está pasando aquí? A ver, vamos a ver en el siguiente sistema. Bueno, eh, ya dijimos cómo se movía en este sistemita. Y para reducirlo, para verlo un poquito más de qué estamos hablando, eliminé esta parte que a veces era muy confuso. Y entonces, ¿qué tenemos? Entonces tendríamos este brazo con su centro de masa en el mismo eje y tendríamos un segundo brazo que su centro de masa está afuera del sistema, con un ángulo con respecto, con un ángulo delta con respecto al eje de centro de masa. ¿Okay? Este sería el eje del centro de masa con el que estaríamos realizando todas las ecuaciones. Entonces, este es el eje y para encontrar este punto pues tendríamos Q2 restarle este pequeño ángulo, ¿no? Para encontrar pues cuál sería el componente en X y cuál sería su componente en Y, ¿verdad? Sin embargo, podemos tomar, aquí vemos que Q2 está con respecto al eje X, ¿verdad? Sin embargo, podríamos agarrar para, para eh, una mejor simulación o una dinámica más exacto, podría ser. La desventaja pues es que no, como habíamos mencionado, no vamos a encontrar ningún sensor que nos pueda medir el ángulo con respecto al eje X, ¿no? Simplemente nos mide el ángulo con respecto a su movimiento de Q2, ¿no? Entonces, este Q2 podríamos sustituirlo eh,
si conocemos, por ejemplo, que el ángulo de Q1 estaría por acá, por ejemplo, en este lado, este sería, o sea, siguiendo este ángulo. Entonces, realmente el ángulo que deberíamos encontrar sería, este sería Q1, ¿verdad? Este sería oh, disculpen, que no tengo otro programa, este sería Q1 y eh, deberíamos tener aquí como Q2, ¿no? Sería Q2 menos, realmente sería Q2 que le deberíamos de restar esta delta, ¿verdad? Entonces, si se fijan de una forma eh, más exacta, pues deberíamos para encontrar, es decir, para encontrar el centro de masa, este puntito que estaría aquí, si este es el centro de masa, para encontrar sus componentes en X y en Y, pues entonces tenemos que deberíamos de encontrar nosotros los componentes, ¿no? Donde sabemos que esta longitud que acabo de dibujar, pues precisamente es LC2. Este sería, prácticamente LC2, ¿ok? Entonces, si tenemos cuánto mide LC2, entonces los ángulos serían eh, para el componente X, sería LC2, LC2. En este caso, si es para el ángulo X, sería coseno, por el coseno de Q1 más Q2 menos delta. Sin embargo, en nuestro ejercicio, en este ejercicio, pues nosotros estamos diciendo que para pues realmente facilitar las simulaciones y todas las demás cosas, en este caso dejamos que el LC2 coseno, simplemente dejamos que ese Q2 esté referenciado desde el eje X, ¿verdad? Entonces sería Q2 menos delta, ¿cierto? Ok, que prácticamente en nuestro sistema, eh, volviendo al ejercicio, nosotros vemos que efectivamente el primer ángulo, el primer ángulo ni siquiera existe. El primer ángulo simplemente es L1 coseno de Q1 más LC2 coseno de Q2 menos Q1 y el seno de Q2, ¿no? A ver, entonces, listo. Aquí está lo que decíamos, ¿no? Y pues prácticamente esta parte sería, esa parte sería el coseno, ¿verdad? El seno, perdón. Esta parte sería, pues, LC2 seno de, de Q2, porque estamos refiriendo Q2 menos delta, ¿verdad? Esa sería la longitud. Entonces, pues si quisiéramos encontrar la longitud de esto, pues tendríamos primero que encontrar más bien la posición de X y Y del centro de masa del segundo brazo, pues sería L1, por ejemplo, en su componente X sería, todo es L1 coseno de Q1 más L2, LC2 por, por Q2 menos delta, ¿verdad? Siempre y cuando pues veamos que el ángulo no está referenciado. El ángulo está referenciado con respecto a X. Ok, muy bien. Hasta ahí todo bien. Ahora, nosotros en el trabajo, en el ejercicio que dejamos, pues prácticamente los cálculos se empiezan a hacer. Bueno, ya en otro video lo voy a explicar todo esto. Sin embargo, haciendo todos los cálculos, pues llegamos
a estos sistemas, ¿cierto? Donde tenemos que expresarlo, incluso pues nosotros pedimos que estas dos ecuaciones que al final a las cuales se llegan, estos 3.14 y 3.15, pues estas ecuaciones se puedan, aquí, perdón, ok, a ver, creo que nos perdimos de algo aquí. Bueno, el caso es que lo que estaba mencionando es que nosotros vamos a llegar resolviendo todas las ecuaciones, vamos a llegar a la ecuación 3.14 y a la ecuación 3.15. Estas dos ecuaciones, eh, lo que va a pasar, pues es que nosotros queremos en la tarea, la tarea que pusimos, pues prácticamente representarlo como la ecuación 1, ¿no? Y descomponerlo matricialmente para encontrar cuánto es M1, M11, M12, como ya lo habíamos hecho anteriormente con algunos otros robots, ¿no? Muy bien, entonces aquí vamos a llegar, tenemos que representarlos también en variables de estados, que serían estas ecuaciones, en las 7, y igual forma, encontrar qué es esto, cuáles son los valores. Ok, bueno, una vez que tengamos las ecuaciones y las ingresemos al Simulink de MATLAB, ¿qué va a ocurrir? Bueno, entonces, pues nosotros vamos a necesitar encontrar o dibujar las gráficas con respecto a este punto. A ver, con respecto a este punto. Entonces, observación, chicos. Aquí no tenemos cuáles nosotros tenemos que proponer en nuestro sistema, porque no viene dibujado. ¿Cuánto mide este ángulo, cierto? ¿Cuánto mide este? Sería un L longitud 2. Bueno, perdón. Otra vez me equivoqué. Bueno, aquí perdón. Una disculpa porque luego estoy cambiando de pantallas y no sé en qué pantalla estoy. Bueno, a ver si. Bueno, nosotros cuando nos hagamos nuestra simulación, ahora sí bien, a ver aquí. Cuando estemos haciendo nuestra simulación, nosotros vamos a necesitar encontrar cuál es este punto que estamos teniendo aquí, ¿ok? Suponiendo que este punto está pegado realmente a este eje, ¿no? Porque si no estaríamos teniendo un desplazamiento en el eje Z, ¿verdad? En este caso no vamos a considerar el eje Z, sino vamos a considerar solamente X y Y, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar este punto? Para empezar, pues nos falta conocer cuáles son las longitudes de este bracito, ¿cierto? Es decir, yo no conozco cuál es la longitud que tiene este brazo, ni de este, ni de este otro, ¿no? No conozco cuánto mide. Entonces, nosotros podemos proponer en nuestra simulación cuánto es LA, por ejemplo, la longitud 2 en A, y este le voy a llamar la longitud 2 en B. Por lo tanto, si yo quiero encontrar este punto, aquí lo voy a dibujar en mi plano X y Y, pues yo realmente, supongamos que por aquí está el puntito, y es el que quiero encontrar, y ahora pues sabemos que hay aquí un cierto ángulo y aquí un LA, los que le dijimos que son, sería L2A, es L, lo voy a poner mayúscula, L2A, y este sería L2B, ¿ok? Entonces, para encontrar este punto,
cuando yo haga mi cinemática directa, pues realmente necesito no dibujar al centro de masa, ¿no? Sino yo realmente necesito este punto. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar ese punto? Pues simplemente pues vamos a encontrar primero pues cuál es la longitud, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo encontramos este punto si yo conozco realmente, pues yo ya conozco cuánto es el ángulo, ¿no? ¿Cuánto sería este ángulo que tendríamos aquí? Y otra cosa, suponiendo, bueno, para cosa más fácil, suponiendo que este sistema pues tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto aquí, ¿no? Entonces, para facilitarme un poquito las cosas, ¿no? Si tengo ángulo de 90 grados aquí y esto es L2, y conozco más bien cuál es la longitud de este y este, yo realmente puedo encontrar, ¿qué puedo encontrar aquí? Puedo encontrar cuánto es esta hipotenusa, ¿cierto? No voy a quitar esto. Yo puedo encontrar, pues, cuánto es la longitud, ¿no? Con el teorema de Pitágoras puedo encontrar cuánto es la longitud. La longitud 2 le voy a llamar, ¿no? ¿Cuánto es la longitud 2? Conociendo estos. Entonces, por el teorema de Pitágoras puedo encontrar directamente cuál es este punto. Y, bueno, chicos, pues necesitamos encontrar simplemente cuál sería este ángulo, ¿no? Ese ángulo pues es el que nos podría faltar, podríamos encontrarlo, y para encontrarlo uh, pues si sabemos que son 90 grados aquí, pues podemos encontrar este ángulo y este otro ángulo, ¿no? Si sabemos todos los lados, si conocemos todos los lados, entonces podemos conocer sus ángulos internos, ¿cierto? Y si yo conozco este ángulo, pues entonces este que estaría aquí, alfa, por ejemplo, simplemente sería la resta de lo que ya habíamos dicho, por ejemplo, este ángulo, menos el ángulo que yo encuentre, el ángulo interno, ¿no? Por ejemplo, beta aquí. Entonces, este ángulo menos este ángulo, pues sería el alfa. Entonces, con eso ya podría yo encontrar x, más bien aquí voy a poner, podría encontrar x2, y2, ¿no? Y eso es lo que realmente necesito imprimir para hacer mi cinemática directa. Bueno, si hay más dudas, pues estamos al pendiente. Hasta luego, chicos.